Bueno, van a decir que ¿quién es esta mujer? Totalmente desconocida para todo el mundo. No es ninguna notabilidad, ninguna autoridad ni nada. Es sencillamente un caso para mí de una mujer audaz que, a pesar de vivir en una época tan difícil, dominó un montón de circunstancias con una capacidad tremenda, a pesar de que era una mujer que no tenía ninguna instrucción. Les voy a decir cómo es que llegué a su conocimiento. El único detalle de acercamiento que puede tener con cualquiera de nosotros es porque es la tatarabuela de Daphne du Maurier, la autora de Rebeca. Y la Daphne du Maurier escribió un libro que se llama Mary Ann. Y cuando yo vi el libro, no me llamó la atención el título, me llamó la atención la autora. Bueno, ¿qué se tiene que decir esta mujer? Y leí el libro y me pareció impresionante el valor, el descaro, el cinismo, la audacia de esta mujer en la época que le tocó vivir. Fíjense que estamos hablando de finales del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX, en una época, ella vivió en Inglaterra, en una época en que Inglaterra está peleando contra Napoleón. O sea que políticamente es una situación difícil. Está luchando contra Napoleón y al mismo tiempo tiene la peor saga de gobernantes de reyes quizá en la historia de Inglaterra. Uno de esos reyes es el que le da la independencia a los Estados Unidos. O sea, la Clark nace cabalito el año de la independencia de los Estados Unidos. Pero este grupo de reyes, que son creo que 3, son los antepasados directos de la reina Victoria. Entonces van a ver cómo esta mujer se involucra hasta con miembros de la familia real. Bueno, démosle, Vero. ¿Quién es? Ella se llama Mary Ann Thompson y se casa con un hombre que se llama Joseph Clark. Ya les voy a explicar de dónde sale el Clark. Tiene con él 4 hijos, Mary, Ellen, George y Edward. Y Ellen es la que se casa con Louis du Maurier. Su hijo va a ser George du Maurier, su nieto Gerald du Maurier y su bisnieta es la Daphne du Maurier. Así que por eso es el único contacto que nosotros podemos tener con esta Mary Ann Thompson, porque es la bisabuela de la Daphne du Maurier. Sigamos. ¿Dónde nace? Miren, si pudiéramos escoger un lugar peor para que nazca una persona, sería este. La mamá de Mary Ann es escocesa, es viuda y tiene 2 hijos, Mary Ann y un varón. Entonces decide volverse a casar, porque acuérdense ustedes que en esta época una mujer viuda, lo único que le quedaba era volverse a casar, porque primero no tenían mucha instrucción y segundo, había poco trabajo, las mujeres no trabajaban, no tenían más remedio tal vez que servir con unas condiciones tremendas y una mujer con 2 hijos pequeños no podía. Vivían en esas zonas horribles de Londres que nos las pinta tan perfectamente bien Charles Dickens, ¿verdad? Con las calles sin pavimentar, con los coches de caballos pasando por ahí, suciedad y todo. Entonces ella se vuelve a casar con este hombre que se llama Robert Farquhar, que tiene como oficio ser corrector de pruebas de panfletos antimonárquicos. O sea que digamos que en la joya con la que se casa no tiene un trabajo que sea un trabajo muy respetado. Al contrario, fíjense que es cabalito un grupo antimonárquico que está atacando a los reyes, porque claro, con toda razón, ya vamos a ver cómo eran esos reyes. Entonces este hombre de eso vive, se ve que podía leer y escribir bien porque fue corrector de pruebas de estos panfletos antimonárquicos. Entonces a él le llevaban la matriz, digamos, él corregía, los mandaba, los imprimían y al día siguiente un grupo de personas lo repartía por todo Londres. Pero entonces la cipota, que no tenía nada que hacer en su casa, empezó
a leer o a intentar leer los papeles del papá. Y era tan inteligente que aprendió a leer ella sola con esos papeles. Pero en eso el padrastro, que además por supuesto que era bolo, ¿verdad? Entonces un día en un pleito, en una taberna con otro, se cae y se quiebra una pierna. Entonces, lógicamente, en ese tiempo que no había ortopedas y que el yeso no era ni siquiera conocido, una persona con una fractura en una pierna estaba relegada a la cama o a estar sentado en una silla, ¿verdad? Entonces, él sigue corrigiendo los panfletos, pero ya no los puede ir a buscar. Entonces, manda a la niña, que tiene 13 años, a que vaya a donde el hombre que redacta los panfletos y se lo lleva al padrastro y después lo lleva de regreso. Vaya, aquí viene una parte interesante. Lógicamente, los que repartían los panfletos eran gente, los mendigos y gente que no tenía otro oficio, pero el que los redactaba sí era un hombre inteligente, era un abogado que estaba en contra de la monarquía y era el que lo redactaba los panfletos, o sea, que era un hombre con plata, con instrucción y todo lo demás. Entonces, él ve que la niña llega todos los días a llevar los panfletos, empieza a platicar con ella, la cipote es bonita, es inteligente y entonces él le dice que es una pena que no tenga oportunidades en la vida, que le quiere ayudar. Fíjense qué detalle de caridad y de amor. Entonces le dice que la va a internar en un colegio para que estudie, para que se pula, para que pueda desarrollar todas sus capacidades. Por supuesto que el hombre, que es un gran sinvergüenza, lo que quiere es aprovecharse de la cipota, ¿verdad? No es que le va a pagar la instrucción solo por que siente un detalle de caridad para con ella, nada, nada. Entonces la niña va interna a un colegio, entonces piensen, es como una finishing school, pero entonces ella aprende a hablar mejor. Acuérdense que los ingleses de clase baja hablan horrible. Piensen en la película de My Fair Lady, ¿verdad? Entonces esta niña pule su lenguaje, sus manners, aprende a vestirse, a arreglarse, y entonces cuando ya está ella lista para poder comenzar a trabajar o a hacer algo, se da cuenta de que el jefe lo que quiere es aprovecharse de ella y agarrarla como querida. Y por otro lado, el padrastro, al darse cuenta de que ya no puede ocupar él a la cipota y que la cipota ha subido de nivel, entonces decide abandonarlos. Entonces la señora viuda, la mamá de Mary Ann, se queda sola con sus dos hijos. Démosle, Vero. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para sobrevivir? Entonces viene Mary Ann y convence a su mamá que empiece a recibir huéspedes en su casa para poder generar ingresos. Entonces, entre los huéspedes llega Mr. James Burton, que es un constructor, un hombre muy respetuoso, muy bueno y todo. Y llega también Mr. Joseph Clark. Clark es muy guapo, tiene una gran labia, es un gran farsante, le presume a ella de que él tiene estos negocios, de que conoce a fulano, mengano y perencejo, y entonces la Mary Ann cae como tonta y decide que le dice a la mamá pues que se ha enamorado de Joseph, pero la mamá le dice que es una tontera, que no va a tener ningún porvenir con él, que mejor siga ella en la casa y todo, pero la cipota está bien encaprichada y a los 16 años se fuga con el tal Clark y se casan. Ahora, ¿quién es Clark? Clark pertenece a una familia no acomodada ni aristocrática, pero con ciertas posibilidades, ¿verdad? Viven en el campo, tienen una casa, pero como él ha hecho tantas maldades en su vida, ha estado acusado de estafa, ha sido bolo, jugador y de todo, el papá lo ha desheredado. Entonces él no tiene derecho a herencia ni a ningún ingreso. Entonces se lleva a la Mary Ann a vivir con su hermano y con su esposa. Entonces él con Mary Ann tiene 4 hijos. La situación es tremendamente precaria. Hay un desempleo espantoso, Inglaterra está en guerra contra Napoleón, un montón de los jóvenes en edad de ir a la guerra
están en la guerra, o sea que generan bien poco dinero para sus familias. Entonces hay mucha mendicidad, hay hambre, pobreza, enfermedad, todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Verdad? Vámonos. Pero resulta que ella, en el colegio donde ha estudiado, ella ha conocido a esta señora que se llama Mrs. Western. Entonces a la Mrs. Western le da lástima a la cipota, que tan bonita, que tan inteligente, y que se casó mal con este diablo, y que tiene todos esos hijos. Entonces viene y le dice que le puede dar una oportunidad de trabajo con su hermano. El hermano de Mrs. Western se llama Thomas Taylor y es zapatero, pero tiene la ventaja que él es el que les hace los zapatos a los miembros de la familia real. Y acuérdense ustedes que en Europa una cosa que ocurre en muchas tiendas es un rotulito que dice proveedor de la familia real. Sea que vendan zapatos, que vendan sombreros, que vendan lo que sea, el hecho de ser proveedores de la familia real ya les da un nivel de categoría y todo para generar una clientela mejor, ¿verdad? Entonces ella empieza a llegar a la casa de don Thomas, pero se da cuenta que don Thomas tiene un doble negocio. Él tiene una zapatería en una calle, ¿verdad? Ahí está el rótulo, proveedor de la familia real, pero esa zapatería da hasta la calle de atrás también. Hay otra entrada por el otro lado. Y del lado de la zapatería, él tiene pues el taller, tiene la tienda, la sala de ventas, y atrás de la sala de ventas hay una escalera que conduce a un segundo piso, y el segundo piso está decorado como que fuera una sucursal del Palacio Real. Precioso. Ahí hay unos saloncitos bellamente iluminados, con las paredes con tapizadas de seda, lindas cortinas, servicio de licores, lógicamente el consabido dormitorio y todo lo demás, porque el señor zapatero, su segunda entrada es que permite que caballeros de la nobleza entren por la parte de atrás de su negocio para entrevistarse ahí con cualquier tipo de señoritas, y lógicamente él cobra comisión. Entonces ahí comienza Mary Ann Thompson a conocer personas importantes, porque es linda, es culta, es simpática, y por supuesto que la presentan como una pobre viuda que tiene 4 hijos y no sé qué. Y entonces entre la gente que ella conoce al duque de York, que tiene 46 años, y lo más importante de todo, es el comandante de las Fuerzas Armadas. Él dirige todas las Fuerzas Armadas que están en perpetua lucha contra Napoleón. Acuérdense que el duque de York es uno de los hermanos del rey. Y fíjense cómo va la dinastía. El rey en ese momento es Jorge III, que lógicamente está demente. Es el de la guerra del té con la independencia de Estados Unidos y todo aquello. Con su esposa tiene 15 hijos, pero los hijos, por enfermedad de la familia, por lo que fuera, no todos sobreviven la infancia, pero hay 3 que sí sobreviven. El primero va a ser Jorge, que es el heredero, el príncipe de Gales, y que va a reinar con el nombre de Jorge IV. El segundo hijo, y se los he puesto en rojo porque este va a ser el de Mary Ann Thompson, se llama Federico Augusto y es el duque de York. Y el tercero en la sucesión al trono es el duque de Kent, que se llama Guillermo. Y York, lógicamente, se enamora de Mary Ann. Entonces ahí vamos a entrar en otro capítulo completamente distinto en la vida de esta mujer. Tengo que decir, aquí está. Esta es una pintura, y si ustedes se dan cuenta, a pesar de que las pinturas de esa época no son muy lindas, se ve bien atractiva la chica, ¿verdad? Sobre todo si tenía pelo negro, que era un asset enorme. Y aquí está el Federico, duque de York. Dale. Lo primero que hace es instalarla en Gloucester Palace o Gloucester Place, y le asigna una pensión anual de 1,000 libras, que es una gran cantidad, pero es insuficiente para el estilo de vida lujoso que ella lleva, porque tiene
coche con caballos, alquila una casa de playa, luego ella tiene crédito en todas las casas elegantes de Londres, en alhajas, en zapatos, en vestidos, en perfumes, en todo lo que se le pasa por la cabeza, porque ahí sí disfruta ella de ese ambiente para el que ha sido criada, porque se educó en un colegio de señoritas, ¿verdad? Entonces, da grandes cenas, se convierte prácticamente en una atracción. Ser invitado a la casa de Mary Ann es prácticamente un espaldarazo, porque además siempre está presente el duque de York, y el duque de York, pues además de que es hermano del rey, es el comandante en jefe de todas las fuerzas armadas. Por supuesto que la mayoría de las cosas ella las compra al crédito, y aunque no pague, los proveedores se sienten felices y honrados de que una persona tan importante, que está respaldada por el duque de York, les compre. Entonces, aunque no pague, siempre piensan, me va a pagar algún día, ¿verdad? Porque mire quién es. Bueno, pero como se llena de deudas, no me lo quites todavía, verá, regresámelo, porque lo último es lo más importante. Como está llena de deudas y ya el duque ya no le quiere dar más plata, se le ocurre una idea brillantísima, pero bien peligrosa. Hay un montón de muchachos jóvenes, de buena familia, aristocráticos, interesados en ingresar a las Fuerzas Armadas, pero los requisitos son bien estrictos. Entonces ella lo que hace es, les dice que ella puede hablar con el duque de York para que los admitan en las Fuerzas Armadas, pero que ellos le tienen que pagar a ella. Entonces se convierte ella en la promotora, digamos, del ingreso a las Fuerzas Armadas de un montón de muchachos que tal vez no tenían la capacidad para entrar por sí mismos. Y ella hace un buen negocio, porque por supuesto muchos de estos muchachos son sus enamorados, sus medio amantes y todo lo demás, porque ella tiene tiempo para todo. Acuérdense que el duque, si estamos en guerra, tiene que tener periodos de ausencia, ¿verdad? Entonces ella ahí es donde aprovecha de rodearse de esta corte de admiradores, muchos de los cuales están interesados más que nada en entrar al ejército. Ya verán. Pero claro, Mary Ann todavía tiene su marido. Entonces él empieza a exigirle que le dé dinero, ya que ella está en una posición aparentemente tan buena. Pero entonces el duque de York se da cuenta de que ella tiene el marido vivo todavía, de que está recibiendo a otros hombres en la casa, y le dice que ya no le va a pagar más las deudas y que termina la relación. Pero ella ha hecho tantas amistades, es capaz de jugar un papel tan dramático, que empiezan muchos amigos a tratar de ayudarle pagándoles las deudas, ayudándole pues como pueden, pero a ella no le satisface, es muy poquito lo que le quieren dar entre todos, ¿verdad? Entonces alguien le sugiere que haga público el tráfico de influencias para ganar al duque, para dañar al duque. Es decir, que empiece ella a decir, mire, todos estos han entrado a las Fuerzas Armadas por medio de plata. Y el promotor, el que les sugiere todas estas cosas, es su hermano, el duque de Kent, que es el siguiente en la sucesión al trono. Acuérdense que el primero en la sucesión al trono es el príncipe de Gales, Jorge, el siguiente es Federico, el duque de York, y el tercero es Guillermo, el duque de Kent. Entonces al duque de Kent le interesa que su hermano mayor se desprestigie, porque entonces es un obstáculo menos para su ascenso al trono. Ya ha muerto el papá, el rey Jorge III, el rey en este momento es Jorge IV, que es el hijo mayor del rey Jorge III. Sigamos, Vero. Entonces aquí llega quizá el momento que hace más famosa a la Mary Ann Thompson. El escándalo del tráfico de influencias con las Fuerzas Armadas llega hasta la Cámara de los Lores. Entonces hay que hacerle un juicio. Lógicamente el duque de York se limpia en ella y dice que pues que ella es la que les cobraba, que no sabía nada, que no tenía idea, que él solo lo recibía porque eran buenos candidatos. Entonces la llaman a ella a declarar. Todas sus amistades, estos que le son fieles, que le ayudan y todo, le recomiendan que no vaya, que es ridículo. Una mujer en el siglo XVIII, en la Cámara de los Lores, ante un jurado, defendiéndose ella,
está loca, ¿qué va a ir a hacer? Ah, ¿para qué? A ella le encanta la idea, porque para ella el protagonismo es lo máximo. Entonces dice que va a ir, se pone lo mejor de toda su ropa, por supuesto. Coche de caballos para que la lleven hasta la puerta del jurado, de la casa del juicio, y entonces comienza su declaración. Con la declaración su popularidad aumenta de una manera tremenda. Los grupos feministas la aplauden, la vitorean, ella es toda una heroína. Lógicamente, el resultado de esto es que el duque de York es destituido como jefe de las Fuerzas Armadas y le retira la pensión que le había dejado a Mary Ann porque le había prometido una pensión para que ella pudiera educar a sus hijos. Entonces, el resultado del juicio no es tan favorable para Mary Ann porque pierde la pensión del duque de York. Pero, sigamos. Entonces, para sobrevivir, vende sus muebles, vende sus alhajas y se instala en una casa bonita en el campo que le han prestado uno de sus admiradores. Y sus amigos empiezan a visitarla, pero se dan cuenta que ella se sigue endeudando. Por más que le han pagado todas sus deudas, ella se sigue endeudando. Entonces empiezan a visitarla también otros que no son sus amigos, sino que son políticos interesados en usarla para sus fines. ¿Por qué? Porque ella tiene una cantidad de cartas del duque de York que son comprometedoras y que si las publica va a ser un escándalo tremendo. Entonces hay un publicista que le dice, yo le pago por las cartas. Y entonces destruimos al duque y vamos a tener un gran apoyo de todos los que están de parte del duque de Kent como siguiente heredero al trono. Cartas relacionadas con asuntos oficiales, donde la de gente que ella ha promovido y que ella publica sus memorias, pero ella lo que hace es, ya ve, uy, Vero, ¿qué pasó? Ah, al final, esto. Ella, a pesar de todo, sigue manteniendo su vida extravagante y lujosa, pone a sus hijos en buenos internados y, lógicamente, el dinero se agota pronto. Uno de sus enamorados más fieles le ofrece una casa en el campo muy bonita, pero ella la rechaza porque ella quiere otro estilo de vida en la ciudad, porque entonces ella ya piensa que ya sus hijos están en edad en que ella los pueda colocar bien. Entonces, lo que hace es, en un desesperado momento para sacar más pisto, publica en un periódico socialista secretos de personas importantes en el gobierno. Es decir, lo que antes no ha querido hacer, hoy sí lo hace. Le pagan en el periódico todas las cosas que ella quiere sacar de la gente del gobierno, secretos que ella conoce y todo lo demás, pero entonces la acusan a ella de difamación y la llevan a juicio segunda vez. Lógicamente se repite la escena del primer juicio, ¿verdad? Ella llega en su tronco con excelentes caballos, bellísima, pide primero que antes de que el juicio empiece, ella quiere hablar con el juez porque ella es una pobre mujer que no tiene idea de cómo son las cosas ahí, que el juicio anterior fue bien diferente, entonces lo que ella quiere hacer es seducir al juez, ¿verdad? Pero el fiscal y varios miembros de la Cámara con los que ella intenta también sacar raja, para nada que le hacen caso, ya todos están convencidos de que ella es sumamente hábil
Y entonces, espantoso, hay ratas, pinches, una cama de espacios sanitarios, una comida asquerosa con animales, con de todo, y encima tiene que pagar por su estancia en la cárcel, pero la ayuda de fieles amigos, y con sus 2 hijas se muda a Francia. Vive de engaño en pueblitos de estos del sur de Francia, donde llega mucha gente noble, todavía hay nobles rusos con plata que se acercan por ahí, y el sueño de su vida es poder casar a sus hijos con gente aristocrática para no tener que seguir viviendo en un nivel de vida diferente al que ella se ha acostumbrado en tan poco tiempo, ¿verdad? ¿Ya vieron? Está en Francia cuando recibe la noticia de la muerte del duque de York, que muere a los 64 años. Y entonces ella se traslada a Inglaterra para asistir al funeral. Dice que la llegada espectacular. Dice que ella se recuerda de la espada, el uniforme, que están tan llenos de significado para ella. Pere, perdone que le interrumpa. ¿Puede repetir otra vez cuando llega al funeral? Que mi internet está bien malo y no quiero que se grabe sin eso. Cuando llega otra vez. Ella llega a Inglaterra para el funeral, pero llega de una manera espectacular porque a ella le encanta el protagonismo. Entonces se viste de negro de pies a cabeza con un velo en la cara, una rosa blanca en la mano como que fuera una viuda, pone la rosa encima del féretro, ve con gran amor el cadáver, dice, recordando esa espada, el uniforme, las medallas. Y entonces cuando sale es aclamada por el pueblo, pero de una manera tremenda. Y le ofrecen comida y ella come con ellos. Y al preguntarle dónde vive, da la dirección original del barrio pobre de su infancia. Por supuesto que ese es un detalle de populismo espantoso, porque entonces la gente más la quiere, pobrecita, cómo quedó, todo lo que hizo y ta. Bueno, ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa para mientras en la sucesión inglesa? Que esto es interesante. Se murió Jorge III, acuérdense, es el de los 15 hijos. Le sucedió su hijo mayor, Jorge IV, murió sin descendencia. El duque de York, que es el de Mary Ann, se murió antes. Entonces el que reinó fue su hermano Guillermo IV, el duque de Kent, pero también este murió sin descendencia. Y entonces quien heredó al trono fue su sobrina, la reina Victoria, que era hija de uno de los últimos hermanos que no había vivido en Inglaterra, sino que en Alemania, porque se casó con una alemana y no tenía derecho al trono porque había 4 o 5 años antes que él. Se murió antes y entonces la reina Victoria subió al trono. Así la cosa. ¿Qué fue de Mary Ann Thompson? Pues se murió ya bastante pobre, no tan rica como había vivido. Y entonces aquí es la fotografía de su descendiente bisnieta, Daphne du Maurier, y la casa en que vivió ella en Londres. Así que, como les dije al principio, esta no fue una mujer que tiene una relevancia en la historia. El único motivo, digamos, especial es la audacia que tuvo de hacer en un tiempo cosas que estaban totalmente restringidas a las mujeres, ¿verdad? Ella logró de mala manera escalar a una posición que no era la suya, pero que supo, digamos, explotar gracias a su belleza y a su inteligencia, ¿verdad? Que las había adquirido pues en el colegio donde ella había estado internada. Así que eso es lo que les quería compartir.